Bueno, bendiciones al pueblo religioso y leerá a Dios Rey Bucumbo por Richard Bebo. Aquí con ustedes, doctor Osvaldo de David Gayú. Estamos aquí transmitiendo en Centro de Estudios de Lucumía, la página de Facebook, y por mi canal de YouTube que se llama Osvaldo de David Gayú. Vamos a hacer una transmisión interesante, una transmisión muy educativa, muy productiva. Vamos a esperar que se vayan conectando ahí las personas. Y vamos a hablar de la cascarilla, la verdadera cascarilla, de qué está hecha. Porque hay una confusión con este tema de la cascarilla, hay una confusión que las personas no están seguras. Sí, se hace cascarilla, de cáscara de huevo. Entonces hace poco yo saqué una publicación hablando del tema de la cascarilla y las personas, bueno, 2 o 3 religiosos dijeron que empezaron a hablar del caolín, que si el caolín. Entonces yo sé que muchas personas o algunas personas no saben lo que es el caolín y quiero hablar de este tema del caolín para disipar muchas dudas. Bendiciones Cecilia, bendiciones Eduardo, Yanasday Díaz. Pero quiero que compartan la directa, por favor, compartan la directa un poquito. Bendición Yassi RG, perdón, Raudel, muchas bendiciones. Yo sé que muchas personas están trabajando en estos momentos. No es el horario en que yo acostumbro a hacer directa. También no me he conectado en estos días porque tengo a mi yaguocito, bueno, al santo que hizo Reina, que coronó un ochosi, yo lo yuboné y lo raspé. Entonces tenemos al yabocito también, que eso lleva atención, el yabó lleva atención, las ceremonias que conlleva ochosi, posteriormente al santo y demás. Entonces no he podido estar en misa y en procesión. Bendiciones Olga, Carlos, Esperanza, Daisy, mi amor Reina Arencibia, te amo con todo mi corazón. Reina llevando a cabo las diligencias, con la esposa de Yabó, Diego Cárdenas, muchas bendiciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cascarilla. La cascarilla, lo que acostumbramos a llamarle bendiciones My Ladies Fernández. La cascarilla, y por favor, den corazoncitos, compartan la directa. Necesito que, por favor, sí me compartan esta directa y den corazoncitos para que se lleve a cabo el propósito y llegue a los oídos que tiene que llegar esta directa, para educar al pueblo religioso que tiene una gran incógnita, una gran duda acerca de qué está hecha la cascarilla como tal. La cascarilla, bueno, aquí está hecha en polvo, pero igual todo el mundo sabe que la cascarilla viene o sea, presionada o compresa en una bolita así. Y bueno, las personas que no están conectadas ahora por cuestiones laborales, sé que posteriormente ya en la tarde o en la noche se conectarán. Bendiciones, Babalocha, Efun, Ekun. Bueno, la cascarilla. Se ha hablado del caolín. En el último escrito que yo puse, o en el video que yo puse de la cascarilla, muchas personas dijeron, bueno, y él sabrá qué es lo que es el caolín. Aquí, el caolín, hasta los aleyos, eso es de preescolar, señores. Todo el mundo sabe qué es lo que es el caolín. Pero el caolín no es nativo, no es oriundo de tierras yoruba. El caolín nunca fue de tierras yoruba. De hecho, el caolín, que aquí lo tengo, lo compré en Amazon. De hecho, les exhorto a las personas religiosas, a los abura, a los hermanos religiosos, a las hermanas religiosas. Bendiciones, Daniel. También se te extraña, yo también los extraño a ustedes, pero bueno, estoy atendiendo al yabocito. El caolín, que los invito a comprar en Amazon. En Amazon venden caolín, polvo de caolín, es este. Vende, ustedes saben que aquí en Estados Unidos se consigue de todo. El caolín es un polvo bien refinado, que de hecho cuando tú lo abres se sale todo el polvo porque es un polvo demasiado fino. O una arcilla blanca que nace de la caolinita. Y principalmente en estos días se utiliza como cosmético.
o medicamento, porque el kaolín lo que hace es rejuvenecer mucho la piel. Entonces, se utiliza como estética, como medicamento. Para la piel se usa mucho el kaolín, es muy bueno para la piel como el cacao. La verdadera cascarilla de donde empezó a crearse la cascarilla fue del kaolín. ¿Viste? Aquí está el kaolín. K con K de kilo, olín, kaolín. Y lo que sucede es que el kaolín en realidad nació en China, señores. El kaolín no es yoruba, el kaolín no viene de tierras nigerianas, el kaolín en realidad, su nombre viene del chino pinyin, que significa gaolín. ¿Y qué significa la palabra gaolín cuando lo llevas del chino al español? Colina alta. Eso es lo que significa kaolín, colina alta. Haciendo alusión a la provincia Jiangxi, que es una provincia que está en China, cerca de la ciudad Yaochufa. La provincia Jiangxi, que está cerca de la ciudad Yaochufa, que es el lugar donde los chinos encontraron el kaolín por primera vez. O sea, este tipo de arcilla, que los chinos lo encontraron, lo descubrieron en la ciudad, en la provincia Jiangxi, que tiene una colina muy alta, por eso la palabra kaolín en español significa colina alta, y esto lo descubrieron los chinos 200 años antes de Cristo. Bien, lo descubrieron los chinos 200 años antes de Cristo. ¿Qué sucede? Que el kaolín se empezó a utilizar en China para la fabricación de porcelana, para cosméticos, para medicina, pero principalmente las primeras fabricaciones de porcelana en China se hizo de kaolín. Y en el 1727, los franceses lo introdujeron en Francia para el comercio de la porcelana. Y cuando llegaron los franceses a Benín, a la República de Benín, en África Occidental, que fueron a esclavizar los franceses, los portugueses, los británicos, toda esta gente que fueron a África, miraron a África a esclavizar. Esos esclavos empezaron a llevar una pila de esclavos a diferentes lugares y regiones del mundo. En el 1727 los franceses lo introdujeron en Francia para el comercio de la porcelana, y cuando llegaron a Benín, las tribus esclavizadas cogieron el kaolín de los franceses para empezar a confeccionar arcilla, para empezar a confeccionar la cascarilla. Y empezaron a hacer cascarilla de kaolín, que es esto, mezclada con la verdadera cascarilla que es hecha, utilizada, o sea, la verdadera cascarilla que es de la cáscara de huevo. La verdadera cascarilla es cáscara de huevo solamente. Esa es la verdadera cascarilla. Se tuvo que mezclar con el kaolín para alimentar este elemento, para darle más utensilios y poder confeccionarlo y comprimirlo. Y aparte que se descubrió que era un polvo, una arcilla blanca que tenía nutrientes muy, muy productivos. Entonces ya después en 1884 fue cuando el diccionario de la Real Academia Española registró la palabra kaolín en el diccionario de la Real Academia Española como palabra auténtica. Y en África lo que hacen es extraer la cascarilla o el kaolín de las minas de Fun que ellos tienen allá. Ellos le dicen minas de Fun. O sea, ¿por qué minas de Fun? Porque Efun es una palabra africana que, bueno, Fun significa blanco, pero Efun significa cualquier tipo de arcilla blanca o cualquier tipo de polvo blanco. En África se le dice Efun. Por ejemplo, la cascarilla es Efun, el kaolín es Efun, la cáscara de huevo blanco es Efun, se le podría llamar Efun también a esta droga, ¿cómo se llama? La cocaína, también se considera Efun, porque está hecho de polvo, o sea, cuando tú la ves, es un polvo blanco. Y eso es en realidad lo que significa la palabra Efun.
Ahora, en África lo que hacen es mezclar el kaolín de la cáscara de huevo. Por eso es que uno de los rezos empleados para la cascarilla es Efun ni lodo umbo irema ferefun e bamila yeo fun kuroni nui bini pai cuyeo dara olomo mille ye bobo sobunlo. Que dice, el yeso del río me libra del mal venciendo la muerte. Y me cubre para cosas positivas. Lo profetizado para la prosperidad de las ministras, que cuando alimentaron las ministras a los hijos y las madres para que lo negativo se fuera. Entonces, ese es uno de los rezos. Ese rezo nace en Obefun, en Eun Lofun, que es el rezo que Obatalá utilizó cuando confeccionaba una de las primeras arcillas, una de las primeras cascarillas que se hace de la arena del río. Que debajo de la arena del río, cuando tú excavas mucho la arena del río y haces un hoyo más o menos de 1 o de 2 pies, más o menos de 10 pulgadas o 20 pulgadas, la arena del río empieza a salir blanca o blancuza. No es blanca como la cáscara de huevo, pero blancuza y demás. Por eso también hay una historia mitológica en África que Efun, y esto está en Obefun, Efun era mujer, o sea, Efun de hecho la cascarilla se considera un elemento de género femenino, porque fue una de las primeras hijas de Obatalá, que así se llamaba en tierra Igbo. Y la cascarilla, que era la hermana mayor de Osun, que es el H, el polvo rojo de los 4 H del santo, que es Erobi Osun Kolá. La cascarilla es la hermana mayor del polvo Osun. Por eso hay un rezo que dice, lo que pasa es que no puedo decir para qué se utiliza este canto, pero hay un rezo que dice, Efun e bon Osun laburo, que significa Efun, hermana mayor de Osun. Que después la respuesta es Efun tonsun aburo abalancheo. Y el coro dice Efun bon osun laburo, Efun tonsun aburo abalancheo. Que Efun tonsun aburo abalancheo significa Efun y Osun son hermanos que nos salvan y se empoderan. O sea, así conllevando una alusión, dando a entender a que se empoderan juntamente para darle continua vida al ciclo humano. Pero sí, cuando yo subí el videíto de machacando la cáscara de huevo, muchos dijeron, no, que el kaolín, que esto que si lo otro. Señor, el kaolín no es yoruba. El kaolín, este polvo. O sea, por eso es que yo digo, hay que estudiar historia, hay que investigar esta religión. La mayoría de los productos que se introducieron, en África Occidental no provienen de Nigeria, no provienen de las tribus yorubas, provienen de otros lugares que los trajo, lo introducieron en Nigeria los colonizadores, lo que son los británicos, los ingleses, los franceses, todo este tipo de cuestiones. Y les quiero decir algo, hay un libro que se llama Orin, de John Mason. Ay, coño, se me cayó, discúlpenme. Hay un libro que se llama Orin, de John Mason, que es de habla de lengua inglés. O sea, es para las personas que hablan inglés, porque el libro está en inglés. Yo también escribí un libro de cantos y traducciones. Pero mira, hay muchos libros. Está el libro de Orin, Orisha, que este libro, John Mason, es casi la mayoría de los videos en YouTube que yo tengo son de las traducciones de John Mason, las traducciones de Popola, las traducciones de Víctor Betancourt, las traducciones de Wandé, las traducciones de Samuel Crowther, las traducciones de
¿cómo se llama esta mujer? La doctora Teresa Washington, las traducciones de Adé Maquinwa y las traducciones también de Akin Fewá, que es este libro, Biología de Yoruba, también que es muy bueno, Akin Fewá, que lo tengo hace muchos años. Entonces, recuérdense que el Yoruba está compuesto, se divide en 5 lenguajes principales que provienen del norte de África, del sur de África, del este de África, del centro de África y de la parte del Sudán. El Yoruba no es un lenguaje, el Yoruba es un dialecto. El Yoruba es un dialecto que está mezclado con las etnias de estos 5 lugares en África. Y bajo estas etnias se inmiscuyen subetnias o subramas o sublinajes, que de ahí vienen los Oyó, los de Ife, los de Yebú, los Owu, los de Ondo, los de Benin, todo. Porque el Yoruba viene de la lengua... o sea, se le dice de Yoruba, pero viene del Benue, del Níger, Benue. En realidad, el Yoruba es un dialecto derivado del Benue Congo, porque la lengua del Congo es mucho más antigua que la lengua Yoruba. Entonces estamos hablando de John Mason, de estas personas que llevan, imagínense ustedes, John Mason tiene 40 años de consagrado, John Mason. 40 años de consagrado tiene este hombre, que creo que vive en Nueva York, no sé. Y este hombre tiene 32 años, dice su biografía, que lleva 32 años yendo a África, 2 y 3 veces al año. O sea que las traducciones, de las traducciones de Baba Osvaldo Mos Batalá, también muchos de los cantos y traducciones de mis videos en YouTube también tienen muchas traducciones de Baba Osvaldo Mos Batalá, que ha ido a Nigeria de África en muchas ocasiones. Y para desacreditar a John Mason, usted tiene que estar yendo a África 3 veces al año durante 32 años. John Mason. O sea que es un personaje indesacreditable. No se puede desacreditar este personaje, al no ser que usted haya ido a África durante 30 años, 2 o 3 veces al año, 2 o 3 veces yendo a Nigeria, 2 o 3 veces yendo. Aparte que fue consagrado en Nigeria, no como las personas que se consagran en Cuba y después y nunca han ido a Nigeria y se leen un libro, cogen una clase con un nigeriano por video y ya piensan que saben hablar nigeriano. Estamos hablando de personas que en realidad tienen una trayectoria lúcida y vivida en tierras del África Occidental. Pero regresando al tema del kaolin y de la cáscara de huevo, recuérdense que la verdadera cascarilla se hace de cáscara de huevo. La verdadera cascarilla se hace de cáscara de huevo. Bueno, ya esta cáscara de huevo usted lo puede mezclar con la cascarilla de la botánica para hacer un poquito más de volumen. Y lo puedes mezclar con el kaolin, que es lo que yo hago, para hacer un poquito más de volumen. Cuando la escachas toda, puedes irle rezando, puedes irle cantando. La cascarilla es exclusiva o sea, no es exclusiva, sino es propiedad de Batalá. Y es lo que se le hace a ustedes esto. Pero tiene que tener cáscara de huevo, porque recuérdense que la divinidad, ¿por qué la cáscara de huevo? Porque el oricha o la divinidad que bajó del cielo con un huevo fue Obatalá. Olodumare le entregó a Obatalá el huevo, le entregó Obatalá la semilla, le entregó Obatalá la arena, le entregó Obatalá una gallina, le entregó Batalá ciertos elementos, que esta historia la pueden encontrar en Oyekun Meji, en el libro de Frank Cabrera Suárez, de Frank Obeche y Letuntun, La Tierra Sagrada, 256 de Undifá. Este libro cuesta carito, este libro no lo tiene todo el mundo. Y ahí relata la historia de cómo la gallina baja del cielo, del proceso de la creación terrenal,
en el aspecto de, o sea, hablando en el aspecto de esa índole. Entonces, antes de hablar uno tiene que estudiar, antes de hablar uno tiene que leer, antes de hablar uno tiene que indagar, investigar, escudriñar y documentarse. Y documentarse porque así como hay escritores buenos y escritores malos afrocubanos, también hay escritores buenos y escritores malos nigerianos. Yo he leído libros Yoruba escrito por investigadores que son nativos de tierra Yoruba, que son un desastre total. Y no los menciono aquí porque mi propósito no es desacreditar a nadie, mucho menos a ningún escritor. Pero hay de todos y para todos. Porque los latinos no son los únicos que han hecho a veces que han conllevado una mala práctica de esta religión. En cualquier lugar se hace sancocho, también en Nigeria se hace sancocho, en Cuba se hace sancocho, en México se hace sancocho, en Estados Unidos se hace sancocho, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico, en cualquier lugar se hace sancocho. Y la mala práctica se hace lo mismo en Cuba que se hace en Nigeria, que se hace en cualquier lugar. De hecho, en Nigeria la mayoría de los yorubas son cristianos y muchos yorubas son musulmanes. Entonces, pero sí les quería aclarar que el kaolin es chino, verificado, investigado y confirmado. O sea, esto es algo que está en libros de historia, esto es algo que está en Wikipedia, esto es algo que no es un secreto para nadie, no es que yo lo estoy inventando. El kaolin se empezó a utilizar en Nigeria porque los franceses lo cogieron de los chinos, y cuando los franceses llegaron a las tierras yoruba para la esclavización y todo eso, donde primero lo introdujeron los franceses, el kaolin fue en Benin, porque la mayoría de las prácticas y la mayoría de los elementos que se utilizan en un cuarto de santo y muchos rezos y muchos cantos, de hecho no vienen ni de Ile-Ife ni de Ile-Oyo, vienen de Benin, tierra de los Batalá, tierra de Asojuano, Balú Ayé, tierra de todas estas divinidades donde vienen los Boconón y todas estas cosas. Entonces, sí me quise conectar un ratico con ustedes para hablarle cómo se hace la verdadera cascarilla, que es de la cáscara de huevo y el kaolin. Haché, Yoamel, haché. De hecho, la gente de Oyo, que vive en Yorubalandia, la gente de la tierra de Oyo, viven en una constante guerra con la gente de la tierra Ife, porque la gente de la tierra Ife han querido globalizar y regionalizar a Ifá, como dándole una supremacía que no tiene. Y esa siempre ha sido porque en Oyo hay más olorichas que babalaos. Sí hay babalaos, pero hay más olorichas que babalaos. Y en Ife hay más babalaos que olorichas. Entonces siempre ha sido una guerra. La guerra no empezó en Cuba. Esta guerra empezó en Nigeria y todavía en la actualidad. Esa gente, de hecho, ¿cómo se llama el chief este que hizo una carta al gobierno nigeriano y les dijo: nosotros queremos preservar nuestras raíces, queremos preservar y conservar nuestro linaje y nosotros no tenemos que ver nada con Ifá? Esto lo hizo el jefe este que se acaba de morir del templo Ishin Ibile Orisa en Nigeria, del templo Ishin Ibile Orisa en Nigeria, lo que no me recuerdo de qué pueblo es, si es de Ibadan. No es Ibadan. Yo creo que está en Oyo el tipo. De hecho tiene coronado a Changó. Tenía, porque falleció hace como un año. Era el último Kabiyesi. Los libros míos se pueden adquirir en www.davidalargayu.com. Y por eso fue que yo tomé la decisión de escribir este libro, Aleyo. Que en realidad este libro yo no sé ni por qué lo titulé Aleyo, porque en realidad este libro es más para religiosos, para santeros, avalados o bases, porque este es un libro de historia. Esto es un libro de historia, puramente neto de historia. Cómo viene, de dónde viene, cómo llegaron, cómo surgieron, desde dónde nació, qué tiene que ver esto con Egipto, con Somalia, con el Sudán, con esto, cómo llegó a Cuba, cuántos esclavos tenía en cada barco. Este libro, y es un libro rico en historia. Para mí, el mejor libro que he escrito
Y uno de los libros más ricos en historia, en el mercado de la literatura Yoruba Lukumi, es este. Ibukun, Kiolorun Agba, Olorun Jiwao, Olorun Ajiwao, que hoy hizo un escrito en el Centro de Estudios Lukumi diciendo el verdadero concepto y la verdadera traducción de dónde proviene la frase Olorun Agba, que proviene del nombre Olorun Jiwao, que significa que el Dios Supremo te despierte mañana. O sea, que por el Dios Supremo nosotros nos podamos despertar mañana. Olorun Jiwao. De ahí proviene la frase Olorun Agba. Y después se tergiversó a Olorun Agbeo. Primero era Olorun Jiwao, después Olorun Agba y después Olorun Agbeo. Alinear Ori está muy bueno. Sí, el libro de Alinear Ori es un clásico, pero eso es para personas de gran intelecto, eso es para las personas inteligentes, eso son para las personas que sean estudiadas. Pero sí, damas y caballeros, les quería decir eso. No dejen que a la gente le digan un cuento chino, un cuento, el cuento de la buena pipa, de que si no, que si usted le quiere poner kaolín a la cascarilla, se la puede poner. Pero la cascarilla original no es hecha de kaolín. Porque la cascarilla, el huevo, la cáscara de huevo es mucho más antigua que el polvo este. Y el huevo está en los caminos, los pataquises, los itán, los S-Ifa, los S-Ocha, Yoruba y Lukumi. Y el kaolín proviene de China 200 años antes de Cristo. ¿Ok? Y le da a Teorirei Bukun, Richard Bebo. Próximamente voy a hacerles la directa, como les prometí, que es un curso gratuito, una conferencia gratuita de 4 cursos. Ya impartí la conferencia de Okana y yo con Gundai Hiroso. Posteriormente impartí la conferencia de Ocheo Vara Odie y Egunle. Y próximamente, en unos días, les voy a regalar el curso, la conferencia de Osa, Ofun, Ojuani y Eguila. Y posteriormente viene la conferencia de Metanla, Merinla, Marunla y Merindilukun. Las razones que no la he llevado a cabo ha sido porque tengo, vuelvo y les repito, valga la redundancia, tengo a mi Yawo, que acabamos de hacer un ochosi, lo tengo en el trono, tengo que atenderlo, tengo que darle la atención que amerita, como debe de ser. Un padrino cuando hace un santo no se va para el mall, no se va para una discoteca, no se va para aquí, no se va para allá. El padrino cuando hace un santo debe de estar los 7 días en la casa, y si tiene que salir el padrino por alguna cuestión emergente de media hora, 1 hora o hora y media para hacer alguna diligencia, se queda la yubona. Pero sí hay que atender el yabó como debe de ser. La directa del Caracol viene, posteriormente a esa directa viene la directa de Echu, posteriormente van a venir muchas directas, pero bueno, tengo que estar en muchas cosas a la misma vez y no puedo hacer una directa todos los días. Es imposible que yo haga una directa todos los días porque tengo responsabilidades, tengo trabajo, tengo proyectos, tengo familia que atender, tengo ahijados que atender, a diario tengo... No olvide la Dosain. ¿Cuál directa Dosain, Carlos? A diario tengo mis deberes de Ocha, de Edgun, de Malongo. Y bueno, la revista de Malongo ya va a salir en unos cuantos días. No se preocupe que ya la revista esa se prometió. Lo único que se está haciendo con un editorial, con un diseñador diferente, que es el que está diseñando la revista digital. Entonces ya ustedes saben, la verdadera cascarilla, cáscara de huevo blanco. Igual el que usa la cascarilla de botánica no significa que está mal. Todos las hemos utilizado en algún punto de nuestra vida, pero bueno, no nos cuesta nada coger 10 cáscaras de huevo, que eso vale kilos, escacharla y mezclarla con cascarilla. Y si vives en Estados Unidos y puedes ordenar kaolín de Amazon, igual es algo que todo, mientras que sea para la alimentación de algún producto, es muy nutritivo. Pero no digan que el kaolín es de Nigeria ni Yoruba, que el kaolín en realidad es chino. Y le da a Teorirei Bukun, Bob Boricha Bebo, bendiciones.